Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio UR. Espero que todo el mundo esté bien. Soy Gökçen Nergizan, profesora de español, y hoy vamos a ver el uso de los artículos con vosotros. Entonces, empezamos la clase. Venga. Bueno, en español hay artículos determinados o indeterminados. Artículos determinados en la, los, las y los artículos indeterminados en una, unos y unas. En general usamos los determinados cuando hablamos de algo que ya conocimos y usamos los indeterminados cuando hablamos de algo que no conocimos previamente. Aunque los dos tipos de artículos tienen también otros usos que vamos a ver ahora. Artículos determinados en la, los, las indican que el sustantivo o nombre del que se habla es algo concreto o único, conocido por el hablante o ya sea mencionada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos. Por ejemplo, el coche de Pedro es muy bonito. Y otro ejemplo puede ser eso, chicos. Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde están las llaves, por ejemplo, de la oficina? Bueno, entonces vamos a seguir. Y estos artículos también se utilizan cuando decimos la hora, un día de la semana o una fecha, hora, día de la semana o fecha. Por ejemplo, mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 9 de septiembre. Por ejemplo, puede ser eso. Y otra con colores. Y por ejemplo, el amarillo es mi color favorito. Y otra con nombres que se refieren a algo abstracto en general. Por ejemplo, la cultura, la justicia, el deporte, y etcétera. Por ejemplo, el amor te hace muy feliz. Bueno, otra cosa, con nombres incontables cuando son sujetos de la oración, por ejemplo, la leche es bueno para los niños. ¿Eh? Y otra, porcentajes, por ejemplo, el 20%, el 20% de los españoles no tienen trabajo, por ejemplo. Ok, entonces, detrás de construcciones partitivas, como la mayoría de, el resto de, la mitad de, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes
de los jóvenes hacer deporte. ¿Vale? Y otra cosa que dice, con los nombres de comarcas, montes, ríos, mares y océanos, por ejemplo, el Mediterráneo está al sur de Europa. Está al sur de Europa. Vale. Y otra cosa que dice, vamos a ver. Y cuando hablamos de algo ocurrido de una edad concreta, por ejemplo, me casé, a ver, ¿dónde está? Está aquí. Me casé a los 30 años. A los 30 años. Y otra cosa que dice, con las formas de tratamiento y los títulos, por ejemplo, el señor Pérez, señor Pérez te está esperando, te está esperando. Pero chicos, aquí eso es muy importante, excepto si nos dirigimos a esa persona, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a seguir. Y con los nombres de residencias oficiales, por ejemplo, normalmente residencias que dice así, la Casa Blanca, el Elíseo, etcétera. Y otro ejemplo puede ser eso, el rey de España, rey siempre en mayúscula, siempre. El rey de España, ¿vale? Vive en la zarzuela. Zarzuela también mayúscula. Zarzuela. Ok, otra que dice... si el nombre es femenino y empieza por A o por A acentuada, siempre chicos, nombre femenino empieza por A o A acentuada. Se cambia la por L, ¿vale? Ahora vamos a ver, por ejemplo, el agua. El agua, bueno, aquí tiene un A, el agua, el arma. Y otro ejemplo, el hada. Y otro ejemplo, el hacha. ¿Vale? Y vamos a seguir con esta cosa que dice, se cambia la por o el. Por el hombre sigue siendo femenino, el nombre sigue siendo femenino, chicos, y por tanto los adjetivos tienen que ir en femenino, ¿vale? El agua fría, por ejemplo. El agua fría, ¿vale? Ok, vamos a seguir 8. El artículo aquí, por favor chicos, tienes que hacer, fíjate. Bueno, el artículo no cambia si hay algo entre artículos y nombres, ¿vale? No cambia. Por ejemplo, la fría agua. La fría agua. La fría agua, por ejemplo, puede ser. Y otra cosa, y recuerda que a más el es al y de más el es del, ¿vale? ¿Qué es eso? A más el es al. De más el es del. Bueno, eso es muy importante, chicos. Por ejemplo, vamos
al colegio. No usamos a el colegio. Bueno, perdona, aquí tiene que ser o. Vamos al colegio. Ok, entonces vamos a seguir otro ejemplo. Y otro ejemplo que dicen artículos indeterminados, una, unos, unas, indican que el nombre del que se habla es algo inconcreto, desconocido para el hablante o que no sabe si existe, ¿vale? Ok, por ejemplo, chicos, ¿qué puede ser? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Ahí hay una parada de autobús. Ahí hay una parada de autobús. Y otro ejemplo puede ser eso. Tienes un bolígrafo. ¿Tienes un bolígrafo? ¿Mm? Aquí, ¿qué usamos? Usamos artículo indeterminado, chicos. Porque nosotros decimos que queremos decir que un bolígrafo. ¿Sí? Vale, entonces. Y también se utiliza cuando hablamos de un ejemplar de una categoría. Por ejemplo, tengo unas pinturas de colores. Pinturas de colores. Aquí hay unas categorías, ¿sí? Vale. Entonces vamos a seguir otro ejemplo. Y un plural se usa para hablar de una cantidad no exacta. Plural cantidad no exacta. Por ejemplo, había unas 40 personas. Más o menos. ¿Vale? No sabemos exactamente cuántas personas aquí hay. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. En esta parte también, chicos, fíjate, por favor, si el hombre es femenino y empieza por A o por A acentuada, se puede usar una y un, ¿vale? Por ejemplo, una arma y un arma. Aquí se puede usar una y un, ¿vale? Una hada, un hada, una hada, un hada, ¿vale? Entonces vamos a seguir otra. En los dos casos el nombre sigue siendo femenino, ¿vale? Y también, chicos, y por tanto los adjetivos tienen que ir en femenino, adjetivos en femenino, ¿vale? Por ejemplo, una hada buena, con adjetivo, también puede ser una hada buena. No, no se usan artículos. Ahora a ver. Bueno, no se usan artículos. Bueno, ¿qué dice? Con los nombres incontables. Por ejemplo, no tengo dinero. No tengo dinero. Y otro ejemplo, con los años, las estaciones y los meses. Por ejemplo, en primavera siempre llueve. En primavera siempre llueve. Vaya. Y delante de otros ciento, medio y mil. Por ejemplo, ¿quieres otro? Entonces tenemos que poner un interrogativo. ¿Quieres otro trazo de tarta? Bueno, aquí no usamos algunos artículos ni determinado ni indeterminado.
¿sí? Y otra que dice, delante de adjetivos posesivos, por ejemplo, ese no es mi móvil. ¿Vale? Y con las profesiones, por ejemplo, también no usamos artículos. Mi padre es, mi padre es arquitecto. Y otro ejemplo que dice, con los nombres de personas, por ejemplo, ayer estuve con María. ¿Sí? María aquí y no usamos ningún artículo con María. ¿Sí? Bueno, entonces, otra que dice, con los nombres de ciudades, regiones y continentes, por ejemplo. Chicos, aquí, por ejemplo, el Cairo. Pero chicos, aquí, excepto si el artículo es parte del nombre, el Cairo, la Haya, ¿vale? Excepto si el artículo es parte del nombre, por ejemplo, el Cairo y la Haya, ¿vale? Y otras no usamos. Quiero ir de vacaciones a Sudamérica, por ejemplo. No usamos ningún artículo aquí. Quiero ir de vacaciones a Sudamérica. Vale, entonces vamos a seguir con otro ejemplo. ¿Qué dice aquí? Con palabras de uso muy frecuente como casa y clase, por ejemplo. Hoy he aprendido mucho en clase. Mucho, perdona, mucho en clase. Vale, con clase no usamos ningún artículo, ¿vale? Artículo determinado no usamos. Los países son un caso especial. Normalmente no llevan artículo. Ejemplo, mis padres están, hay acento aquí, están en Francia. Bien, aunque en algunos casos se utiliza un artículo determinado, en algunos casos se utiliza un artículo determinado. ¿Vale, chicos? Con los países con un nombre con dos palabras o más. Por ejemplo, los Países Bajos, los Países Bajos y la República Checa, la República Checa, el Reino Unido, el Reino Unido y los Emiratos Árabes, los Emiratos Árabes Unidos. Pero chicos, también aquí hay algunos excepto con los Estados Unidos, que pueden ir con y sin artículo. Con y sin artículo. Ok, Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos. O puede ser también los Estados Unidos. Estados
Unidos. Vale. Ok, entonces vamos a seguir con este caso. Cuando tienen un adjetivo delante, ejemplo, el vieja Europa. La vieja Europa. ¿Vale? Y cuando hablamos de un periodo concreto de la historia de un país, un continente, una región o una ciudad. País, continente, región o ciudad. Por ejemplo, el Egipto antiguo. El Egipto antiguo. ¿Vale? Antigua, perdona. Con O, no con A. Y otra que dice, chicos, aquí, finalmente hay países que tradicionalmente han llevado artículo y que pueden ir con él o sin él. ¿Vale? Países que puedan ir con artículo o sin artículo. Por ejemplo, algunos ejemplos aquí. La Argentina. La Argentina, chicos, puede usar con artículo o sin artículo. Puedes decir, por ejemplo, la Argentina o solamente Argentina. El Brasil también puede ser con artículo o sin artículo. El Brasil o solo Brasil. La India, igualmente. La India. Y otra cosa, el Líbano. El Líbano. Y otra cosa, el Paraguay. Paraguay, etcétera. Vale, chicos. Ok, vamos a seguir. Bueno, chicos, ya hemos terminado nuestra clase. Si quieres más sobre España o español, visita nuestro canal, por favor, chicos. Vale, entonces, adiós a todos y nos vemos la próxima clase, chicos. Chao a todos.